Egunon, tenemos aquí la serie Sherlock. ¿Qué serie es Sherlock? Pues por si alguien tiene dudas, la serie que se emitió en la BBC con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman entre el 2010 y el 2017. Sí, si no, que la última en 2017, aunque no se ha llegado a confirmar de manera oficial, esto dice la Wikipedia. Pero bueno, teniendo lo que tenemos, que son 4 temporadas, con 3 capítulos cada temporada y un especial, que al fin y al cabo son 13 capítulos, 13. Teniendo en cuenta que son capítulos de entre hora y media y hora 40 minutos, es decir, entre 90 y 100 minutos cada uno, estableciendo esa idea de conexión con las antiguas propuestas tipo Colombo, que por ejemplo uno de los capítulos lo dirigió Steven Spielberg, y tenemos también las propuestas de Murder She Wrote, es decir, se ha escrito un crimen con Angela Lansbury. Y bueno, pues hay otra serie de propuestas en las que hacían capítulos que parecían mini películas, películas para la televisión, telefilms, con estas historias de misterio y, por lo tanto, comparables con las propuestas cinematográficas de el señor Robert Downey Jr. Con Jude Law como el señor Watson. Sí, ciertamente ha habido muchas propuestas cinematográficas, como la película aquella del 87, El jovencito Sherlock Holmes, que también está referenciada en este canal, o la vida privada de Sherlock Holmes de 1970, de Billy Wilder, que está terriblemente destrozada en su edición y que en principio no sabremos nunca el contenido de la versión real, que habría sido espectacular. Pero tenemos esta propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es traer a la realidad del año 2010 la historia con el señor Sherlock Holmes y el señor John Watson. Hacer presentismo de unos personajes del siglo XIX inventados por Sir Arthur Conan Doyle, que odiaba completamente al personaje de Sherlock Holmes. Lo odiaba con toda su fe, porque él era creyente, creía en los espíritus, tuvo sus más y sus menos con su amigo Harry Houdini, y digamos que el tema de los espiritismos y todo esto le acercaron a Madame Blavatsky, a esta gente que fueron sacacuartos, a pesar de que, bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, todo lo que vivieron y todo aquello supuso un boom, porque dijeron lo que hemos vivido en Passchendaele, en Ypres, en Verdún, en todo este ámbito del frente occidental, tanta carnicería, tanta muerte y tal. Hay algo que debe de estar en conexión entre este mundo y aquellos que nos han ido para siempre. Y por lo tanto, el espiritismo pues tuvo su auge, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y por eso en los felices años 20 te puedes encontrar pues esas situaciones. Pero como el mayor éxito que tuvo Sir Arthur Conan Doyle, porque es conocido, es Sherlock Holmes, era el que le daba la manutención y el ámbito alimenticio. Y por lo tanto, estaba obligado por el público a seguir contando historias de Sherlock Holmes, hasta el punto de que en un momento le llevó a una catarata con el señor Moriarty, los mató, pero como el público quería más, lo tuvo que resucitar, a pesar de que había ese choque entre el pensamiento de Sir Arthur Conan Doyle, que era completamente opuesto al que tiene Sherlock Holmes como personaje. Por eso lo odiaba tanto. Porque era justamente lo contrario de lo que pensaba, racional, completamente laico, alguien que se basa completamente en la ciencia, alguien que... Y él tenía las tendencias completamente opuestas. Pero bueno, vamos a dejar de hablar del autor y vamos a centrarnos en el asunto de que los trabajos de Sir Arthur Conan Doyle son la base de esta propuesta traída al presente por la BBC, interpretando al señor Sherlock Holmes, el señor Benedict Cumberbatch, y Martin Freeman al señor John Watson. Que es curioso porque luego tenemos al señor Doctor Extraño, Benedict Cumberbatch, y a Bilbo Bolsón, Martin Freeman, en las películas del Hobbit. Tenemos a dos personajes de una saga fantástica, del Señor de los Anillos y de Los Vengadores,
de Marvel, en esta película muy seria, muy contenida, pero con unos personajes muy bien definidos, sobre todo Sherlock Holmes, que es, dicen, la mejor versión de este personaje en audiovisual. Cada cual que justifique su posición, si es el de 1970, tal vez el jovencito de 1987, tal vez Robert Downey Jr., no está mal, a pesar de que en principio nació para ser Iron Man, es el personaje que le queda como un guante, Tony Stark. Bueno, pues, y otros muchos, hay muchísimos elementos de versión de Sherlock Holmes. Pero tenemos esta propuesta. Y esta propuesta, pues tenemos en estos diferentes capítulos una línea argumental. Bueno, ahí depende de cómo lo veas. Hay unas situaciones donde dices aquí más o menos algo va a pasar con este personaje, aquí algo tiene relación, cuando se presenta un tipo desgarbado y con el pantalón un poco caído, se ven los gallumbos, y todo esto, pues uno puede pensar, uy, me está tirando los tejos. Y no, pues en realidad es otra cosa. Cuando le da la tarjetita, es James Moriarty, es el archienemigo de Sherlock Holmes. Y tendrá un hilo conductor, el Sherlock Holmes y James Moriarty, a lo largo de toda la propuesta hasta el final. Pero aunque es bueno, pues en principio también está incorporado el hecho de tener historias autoconclusivas, como por ejemplo una reinterpretación del perro de los Baskerville. Está, bueno, razonablemente bien. Es eso, unas reinterpretaciones, reescrituras en el ámbito de la Inglaterra de finales del siglo XX y principios del XXI. Lo cual ciertamente es interesante porque incorpora ese ámbito detectivesco, de misterio, de solución de casos, pero bueno, en el momento actual. También hay un especial, como decía, eh, en la época victoriana, con estos personajes, una especie de flashback, con una eh, propuesta de un caso concreto de la novia cadáver, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto tenemos ahí esa propuesta de ese capítulo. Pero como digo, este 12 más 1, estos 13 capítulos, pueden sentirse a poco. ¿Y por qué lo digo? Pues porque buscando cosas que ver, hace no mucho, eh, Susana y yo pues, fuimos buscando a través de Amazon Prime Video qué ver y empezamos a ver Sherlock porque, bueno, pues vimos desde el primer capítulo hasta el último y los vimos en menos de una semana. En menos de una semana, sin hacer maratones, pero viendo de continuo todos los productos de la serie. Y nos quedó la sensación, bueno, yo ya sabía cuál era el último capítulo porque lo había visto, pero ya no. Y yo me emocioné bastante cuando terminó porque este es el final, ya no hay más. Y ella dijo, ya, se acabó. Qué poco, ¿eh? Lo cual ciertamente es beneficioso porque indica que la calidad es buena, las tramas no cansan y no agobia el asunto de vamos a ver otro, no hombre, no, vamos a ver otra cosa. No, ya las ganas de seguir viendo. Lo cual ciertamente en mi caso pues es un poco como Psyche, a pesar de que Psyche es un poco más ligero y digamos que a pesar de que son muchas más temporadas, me lo vería volver a... En caso de elegir, yo volvería a ver Psyche antes de volver a ver por segunda vez los episodios de Sherlock Holmes, a pesar de que en caso de duda con otro producto me vería los de Sherlock Holmes porque están bien. Es una propuesta, como digo, que trae a todos los personajes clásicos, a Lestrade, trae a Moriarty, ya citado, les junta con esa situación en la que el señor Watson vuelve de la guerra de Afganistán. Estamos hablando de 2010. La guerra de Afganistán formalmente duró de 2001 al 2021. La idea aquella de conectar con el pasado, porque los británicos habían estado en el siglo XIX en Afganistán. Y tiene estrés postraumático. Ha sido
oficial médico, a pesar de que también era soldado, y necesita un lugar donde vivir, a pesar de que no tiene una buena relación con su hermano. Cosa que nada más verle descubrirá al propio Sherlock Holmes que es un detective asistente de la policía metropolitana en el ámbito de Scotland Yard, donde está ahí el inspector Lestrade, uno versión siglo XXI, y están los casos de este Sherlock Holmes, desde Baker Street, como no podía ser, la señora Hudson, en esa mítica puerta. Yo creo que se rodó en el lugar donde sucede, en la realidad, donde abajo han puesto una cafetería en la serie, que es donde está, creo, el museo Sherlock Holmes, en aquella Baker Street, mm, en 221B de Baker Street. Y digamos que es algo muy bonito de verlo, con toda su realidad y parafernalia, ese hogar donde los sin futuro acaban yendo para tratar de obtener una posibilidad extra de solucionar esas cosas insondables que en la vida les ha puesto encima de la mesa y que solamente Sherlock Holmes es capaz de desentrañar para resolver ese misterio que nadie, nunca, nadie más ha podido solventar. Y por eso resulta interesante esa construcción a lo largo, no solamente del capítulo inicial, sino luego a los diferentes capítulos respecto a la indumentaria, cómo se va generando, en el ámbito de las paredes, de la señora Hudson, de los apriorismos, los prejuicios respecto a que la señora Hudson es la sirvienta, que Watson y Holmes son novios, son pareja, lo cual ciertamente llevará a un rebote lo mismo que en la película de 1970, aquello de no soy gay, este no es mi marido. Sí, lo sabemos, la pareja más famosa gay de Inglaterra es Hudson. No, Hudson es la comadre, alegre comadre, como si fueran los Windsor, entre los marido, Sherlock Holmes y John Watson. Son los maridos gays más ricos de riquiños, no de dinero. Pero Holmes también tiene su pasta, o podría tenerla a través de su hermano Mycroft, que también aparece en la película. Ya estamos, ya estamos con el tema de la película. Si es que cuando te ponen un algo de hora 40, hora 30, me parece una película más que una serie dividida en capítulos. Si es que esta confusión es una serie formalmente, pero como cada capítulo dura hora 40, hora 30, más o menos, es que uno puede confundirse, pero es eso. La propuesta es bien en calidad, bien en interpretaciones, muy bien en cuanto a escenarios y reconstrucción para el servicio de la trama y de lo que es Sherlock Holmes y John Watson y Lestrade y Mycroft y todo lo demás. Y por tanto, ciertamente amerita verlo. Se puede ver incluso sin el orden establecido. No pasa nada. Eso sí, algunos pequeños detalles uno perderá, pero no pasa absolutamente nada porque el material es bueno. Y como le dijeron a Sheldon cuando, pero si no he visto esta serie desde el principio, no pasa nada, tú cuando después lo veas, tómatelo como precuela. Bueno, pues si pones el ojo en un primer momento, en un determinado momento, en el medio de la serie, el resto, lo que hay antes, tómatelo como precuela. No pasa nada. El punto en el que entres es un buen punto, sea el que sea. No hace falta empezar desde el principio. Como digo, es una serie espectacular. Hacen justicia a Sherlock Holmes, hacen justicia al material de Sir Arthur Conan Doyle y por lo tanto es un más, un must de ver para todo el que le guste el ámbito detectivesco, a todo el que le guste Sherlock Holmes, incluso a aquellos que les pueda gustar Benedict Cumberbatch como actor. Aquí está su casa. Baker Street 221B. La señora Hudson les hará un té al entrar y seguramente
acaben con un dolor de cabeza o con un misterio resuelto o las dos cosas a la vez. Es el asunto en Baker Street 221 B con Sherlock Holmes y el señor John Watson. Estos Martin Freeman y Benedict Cumberbatch, quienes en principio parece ser que no se llevaban ni bien ni nada bien en la producción, pero como profesionales hicieron un papel extraordinario como pareja dentro de la serie. No estamos diciendo que sean novios el señor Cumberbatch y el señor Freeman, pero sí lo son dentro, ¿o no? En fin, cada cual que juzgue por su cuenta. Y sin más, es que ricasco, agur probat, beti helpien.